En el apartado de competición, aparte del desarrollo del Rally de Montecarlo con Dani Sordo a los mandos del I-20 World Rally Car, tenemos que centrarnos sobre todo en el acto de la gala de entrega de premios del automovilismo 2013 celebrada el pasado sábado. Les ofrecemos algunas imágenes, así como un pequeño remember de lo que han sido estos 50 años, por ejemplo, de la Federación, que coincide con los 50 años de los receptores del trofeo institucional, que no es otro que la organización del Rally Internacional Príncipe de Asturias. Las palabras de bienvenida del presidente de la Federación Asturiana y finales del presidente de la Española dan cuenta de cuál es el estado actual del automovilismo nacional en general y asturiano en particular. En nuestro apartado de competición tenemos que hablarles de la entrega de premios celebrada el pasado sábado por parte de la Federación de Automovilismo del Principado de Asturias, que no era otra que la Gala de Campeones 2013. El lugar, el Auditorio Príncipe Felipe, que fue una vez más el marco perfecto, el escenario perfecto para la gala que la Federación de Automovilismo del Principado de Asturias celebró en la tarde-noche del sábado pasado, y en la que se hizo entrega de los premios correspondientes a los campeonatos, copas y trofeos disputados en Asturias durante la pasada temporada. En algo menos de 2 horas fueron pasando por el escenario los deportistas que triunfaron el año pasado en las especialidades de regularidad, sport, autocross, slalom, tramos de tierra, karting, rally sprint, montaña y rallies, así como los pilotos, copilotos y equipos asturianos que obtuvieron títulos en certámenes de nivel nacional. También se hizo entrega, como es tradición, del trofeo institucional otorgado en esta ocasión al Rally Príncipe de Asturias, que junto a la Federación está de enhorabuena porque este año, recordemos, celebran ambas sus bodas de oro, sus 50 años funcionando. Recogía el galardón Julián Moreno, presidente del Automóvil Club Principado de Asturias, organizador de la prueba. Les ofrecemos a continuación unas imágenes que creo que no tienen ningún desperdicio sobre lo que han sido estos 50 años de evolución de un rally que empezó llamándose Ciudad de Oviedo y que ahora es el más veterano del panorama ralístico nacional, el Rally Internacional Príncipe de Asturias. La gala se abrió con unas palabras dirigidas por el presidente de la Federación de Automovilismo del Principado, Aladino Martínez, que destacaba el éxito que supuso disputar durante el pasado año un total de 41 pruebas, en las que tomaron parte 721 pilotos, unas cifras realmente notables dada la complicada situación económica general. Cerraba por su parte el acto el presidente de la Real Federación Española de Automovilismo, Carlos Gracia, que expresó su satisfacción por estar una vez más en Asturias y felicitaba a la FAPA, organizadores, pilotos y equipos por sus logros a lo largo del 2013, destacando la fuerza que tiene nuestra región en el contexto del automovilismo nacional e instando a las distintas instituciones y administraciones a que hagan causa común y se unan en pro del enaltecimiento de este automovilismo que es en nuestra región un auténtico deporte de masas. En conjunto, el acto significó además el perfecto arranque para el año de este 50 aniversario que les comentamos de la Federación, que se celebrará a lo largo de todo el recién inaugurado 2014.